yo debo estar generando un nuevo esquema de registro de los liquidadores, de los posibles liquidadores o interventores en la superintendencia, que tenga un proceso de revisión permanente y en donde quepan no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas como las que usted menciona. Ya tenemos el rediseño normativo, vamos a hacerlo a través de un portal para que ahí de manera permanente estemos evaluando las personas que ahí están inscritas y estas personas sean de las más altas calidades y no se vuelvan a presentar cosas como o situaciones como las que usted señala. Y la comunicación en línea hoy la tenemos parcial. La idea aquí sí es volverla permanente. Hoy tenemos una línea 24 horas que atiende los casos de soluciones inmediatas en salud, que son más o menos como los 50, 60 mil que resolvimos en el año anterior. Necesitamos que esa operación se extienda, como nos lo exige la ley, al resto de inquietudes, digamos, a esas 800.000 peticiones que nos llegan de manera anual. Y necesitamos que sea en línea, pero sobre todo, que es un poco lo que más le preocupa al usuario, que haya una respuesta efectiva y que ellos reciban la retroalimentación de todo lo que en ese momento se genera, que ese es el gran reto que tenemos, presidente. Yo quisiera, para no extenderme tampoco mucho, contarles un poquito, ya les hablé de lo que estamos haciendo por el usuario, de lo que estamos haciendo por sostenibilidad. En sostenibilidad, ¿qué nos queda y en qué vamos a concentrar las acciones y en qué las hemos venido concentrando y en qué las vamos a concentrar? Uno tiene que ver, senador. Antes de pasar de las intervenciones, me disculpa, señor superintendente, un tema que no conozco, pero que me preocupa mucho. Y no conozco, digo que no conozco porque no conozco los pormenores internos de cómo está, pero que fue intervenido por ustedes y que me dicen que está en liquidación el hospital de Cartago. ¿Y por qué me preocupa? No solamente porque tiene 200.000 habitantes Cartago, sino porque tiene 18 municipios a su alrededor en el norte del valle. Y porque de alguna manera el impacto de Cartago y esos 18 municipios, esos otros 17, impactan en Risaralda y afectan notoriamente una población que es supremamente importante. Sin duda, senador Soto. Le quiero contar un poquito la historia de la liquidación de Cartago. La historia de la liquidación de Cartago obedeció a una solicitud directa por la Administración Departamental del Valle del Cauca, la anterior, en donde, por la razón que usted quiera, no fueron en su momento aprobadas las facultades para esa liquidación. Entonces el departamento nos dijo, como yo no tengo las facultades y aquí hay un problema laboral y de prestación de servicios serio, hágalo la superintendencia. Nosotros lo que le dijimos fue, nosotros hacemos la liquidación siempre y cuando los recursos estén asegurados, en este caso por parte de la administración departamental. Entonces, los recursos se aseguraron, estamos en la liquidación, esa liquidación tiene que terminar a finales de este año, pero lo importante aquí es que se liquidó la persona jurídica y la operación del hospital hoy está, digamos, funcionando. Habrá temas que probablemente tenga que mejorar, pero con esto resolvimos un problema fundamental, el problema de los trabajadores. Los trabajadores llevaban casi 10 meses sin la posibilidad de recibir, de que le resolvieran su situación de fondo. Entonces, resolvimos el tema de la prestación porque la operación continuó y estamos en este momento pagando las acreencias que dejó el hospital liquidado, la persona jurídica, y eso tiene que terminar a finales de este año. Ese es, digamos, como el balance de la... Nosotros, la operación está en manos del departamento, porque es responsabilidad del departamento. Nosotros estamos terminando de depurar y pagar los pasivos que dejó el anterior hospital, la operación anterior,
pagando las acreencias laborales, las prestacionales, lo de inversión, lo de prestación. Eso es lo que estamos resolviendo en este momento. La operación sigue siendo una responsabilidad del departamento en este caso. Quería pasar al tema de las sanciones, porque yo creo que esa era otra demanda, inclusive que está en el artículo de la ley. Aquí hay dos tipos de formas como la superintendencia puede sancionar. Una, a través de la aplicación de medidas, como la intervención, como la vigilancia especial, como planes de recuperación, y otra es a través de las sanciones financieras interpuestas por la superintendencia. En el año 2014 la superintendencia impuso sanciones por 15.000 millones de pesos. Para el año 2015 esta cifra ascendió o fue de 71.000 millones de pesos. Pero lo importante no es la cifra, el crecimiento de la cifra, sino las razones y los cambios en el enfoque de las acciones que deberían ser sancionadas económicamente. 47.000 millones de estas sanciones se dieron por incumplimiento en prestación de servicios. Y específicamente, 7.000 tienen que ver con casos de cáncer, de problemas de desatención en cáncer, 7.700 millones de pesos. 3.800 en el caso de La Guajira, por desatención a los niños con desnutrición crónica. En el Chocó, a todas las instituciones involucradas por fallas en la prestación de la población indígena, 5.600 millones de pesos. Por fallas en la prestación de la población adulto mayor, se impusieron sanciones por 3.600 millones de pesos. Es decir, el énfasis de estos 47.000 millones, obviamente aquí les destaco los más importantes, hay muchos más, está focalizado a temas que tienen que ver con restricciones en la prestación, barreras de acceso, demoras injustificadas, situaciones que tienen que ver con la prestación del servicio. La segunda fuente de sanción fue la reclamada incluso en el semestre, en la legislatura pasada, en esta misma comisión, sobre los temas de flujo de recursos. Y ahí se impusieron sanciones por cerca de 12.000 millones de pesos, que pasan por castigos por imponer glosas injustificadas, por no recibir la facturación, por no pagar a tiempo, por no cumplir con los acuerdos de pago que se vienen haciendo entre aseguradores y prestadores. Entonces, la sanción económica viene siendo significativa en su crecimiento, pero fundamentalmente aquí el mensaje es que aquellos actores que incumplan con su responsabilidad en el sistema entiendan que ahí van a tener una responsabilidad. Hemos iniciado la imposición de medidas cautelares, en donde les damos 48 horas a las entidades para que resuelvan situaciones específicas o generales, en donde las sanciones ya no solamente van a ir a las EPS, sino también a los responsables, a los gerentes y a los representantes legales de estas instituciones. Esto creemos que deben ser elementos disuasivos para garantizar que aquellos que no cumplan con su tarea lo hagan. Por último, quería señalarles un tema que no ha aparecido mucho, pero creo que es bastante relevante en algunas regiones, las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los regímenes especiales, magisterio, universidades, fuerzas militares, entre otros. USPEC también, claramente. Ahí hemos iniciado desde el año pasado unas acciones.
Aquí realmente lo que nos encontramos fue con que estas instituciones nunca, y se sorprendieron un poco por los llamados de atención nuestros, nunca habían percibido de la superintendencia como un agente de control. Y ese tal vez fue el primer ejercicio del año anterior, decirles que todo lo que esté mediado por la prestación de un servicio de salud tiene la inspección y vigilancia de la superintendencia, incluidas las ARLs en la parte prestacional e incluidas, como ustedes lo vieron recientemente, las IPS que están vinculadas con los temas de SOAT. Allí quiero decirles que ya también se han impuesto sanciones y hay planes de mejoramiento específicos de esos regímenes de excepción que, a pesar de tener más recursos que el régimen general, tienen también deficiencias importantes en los temas de calidad y oportunidad de sus afiliados. Y ellos, nos hemos venido sentando con cada uno de ellos para identificar las principales dificultades y empezar a tomar las acciones que corresponde con este tema. Yo creo que en conclusión, la superintendencia viene haciendo una transformación de la forma como debe hacer la inspección, vigilancia y control. Hay 14.000 vigilados y tenemos que priorizar nuestra acción sobre el grupo en el cual se concentra primero la mayor administración de recursos, pero también el mayor número de población afiliada. Esos son los 40, 50 aseguradores, son 300 hospitales, son más o menos unos 30, 40 generadores de recursos adicionales al sistema. Ahí hemos venido focalizando nuestra acción. Quería, ya que el presidente Uribe señaló un tema importante, compartirles unos resultados de las utilidades del sistema en 2015, que un poco refuerza la preocupación sobre la necesidad de tener una regulación probablemente en el tema privado, o empezar a revisar ese tema. La utilidad de los prestadores en general fue cercana a los 2 billones de pesos. En el caso de los aseguradores, la pérdida acumulada asciende a cerca de 1.8 billones de pesos, con reservas, con todos los nuevos requerimientos de la nueva ley de habilitación financiera. Esto para decir que por eso hemos concentrado la acción de vigilancia en esas 300 instituciones. Ahí es donde se prestan el 60, 70% de los servicios de salud, y ahí es donde tenemos que identificar si hay alguna fuga que merezca una acción, no solamente regulatoria por parte del Congreso, sino de control por parte nuestro. Señor Superintendente, cuando usted dice que las prestadoras generaron 2 billones de utilidad, lo que contrasta con las pérdidas de las aseguradoras, en esos 2 billones está el dinero de las separadas fundaciones y las que tienen ánimo de lucro. No, ahí están ¿Y cuánto representa eso en relación con la facturación? Podría, no tengo el dato separado, pero las incluye, no tengo a la mano en este momento la separación por fundaciones, simplemente el dato general del resultado de los estados financieros de 2015. Gracias, presidente. Gracias, señor superintendente. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Bonilla, superintendente delegado de pensiones, cesantías y fiduciarias, señor secretario, sírvase a anunciar proyectos para el día de mañana, si es tan amable. Por autorización del señor presidente de la Comisión Séptima, se anuncia, conforme al artículo 8º del Acto Legislativo 01 del 2003, inciso último, el artículo 160 de la Constitución Política, para consideración, discusión y votación mañana a las 10 de la mañana, hora fijada por el señor presidente, el proyecto de ley 186 de 2000,
16 Senado número 034-2015 Cámara sobre las salas cunas de lactancia, que estuvo en el día de hoy y se aplazó para el día de mañana. La Secretaría informa que el señor presidente también le autorizó para la reproducción mecánica, a la cual alude el inciso segundo del artículo 155 del reglamento, a la nueva ponencia reformulada por la ponente única, honorable senadora Sofía Gaviria Correa. Queda así anunciado ese proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Bonilla, superintendente delegado de pensiones, cesantías. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, honorables senadores. Como la hora no me ayuda mucho, voy a contarles básicamente dos paquetes de cosas que hemos hecho en la superintendencia durante el año 2015, y quiero terminar con dos otras decisiones que adoptó la superintendencia en meses recientes del año 2016. Básicamente, la Semana de la Seguridad Social, en lo que tiene que ver con la superintendencia financiera, nosotros enfocamos en el componente pensiones. Básicamente la industria, usted la conoce mejor que todos, está compuesta por unas administradoras del régimen privado y unas administradoras en particular Colpensiones del régimen público. Sobre estas entidades, la superintendencia de tiempo atrás, y no solamente para la industria de pensiones, sino para todas las industrias, bancos, seguros, intermediarios de valores y emisores, adoptó una nueva metodología, un nuevo marco de inspección, que básicamente lo que busca es tres cosas. Uno, tener entidades preparadas, y ahorita les cuento qué significa eso. Dos, tener entidades capaces de gestionar riesgos. Y tres, tener entidades capaces de administrar información. En el fondo ustedes saben que cuando el Estado toma la decisión, en particular, por ejemplo, de entregarle a un privado la administración de recursos de pensiones, específicamente en el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues lo que se busca es que haya entidades preparadas para administrar dinero y administrar información. Entonces, en la primera característica que les mencionaba, que es tener entidades preparadas, lo que busca esta metodología que está utilizando la superintendencia es identificar cuál es ese nivel de desarrollo institucional que hay en el interior de las compañías en términos como la gestión del riesgo operativo, la gestión de los portafolios y la disposición de ejecutivos y de personas capaces para tomar las decisiones de gobierno corporativo al interior de las compañías. No solamente las decisiones de gobierno relacionadas con la administración de la compañía, sino claramente las enfocadas a la administración de los recursos que por ley le entregó para administrar, en caso particular del régimen de ahorro individual. En segundo lugar, ¿qué hace también la metodología y qué es lo que busca la superintendencia? Se enfoca básicamente en verificar cómo es la composición de la junta directiva de estas administradoras, cómo se hace el control financiero de las compañías, cómo se hace o cómo se desarrolla la función de auditoría de las compañías administradoras de pensiones, cómo se desarrolla la función de cumplimiento y, por último, cuál es la gestión de riesgos. Voy a explicar rápidamente cada una de ellas. Básicamente lo que se busca es, nuevamente, ver el grado de desarrollo, el grado de conocimiento y el grado de idoneidad en este tipo de administradoras que tienen una particularidad, que están administrando recursos de terceros, que, como ustedes lo saben muy bien, existe una regulación bastante profusa, no solamente para el tema de inversiones en el régimen de ahorro individual, sino en el tema de la gestión y la administración de la información de las historias laborales, tanto en el régimen privado como en el régimen público. Entonces, esas tareas consisten básicamente en ¿qué? En identificar al interior de las compañías que existe, digamos, los cuerpos de gestión, de procesos, de controles y lo que nosotros llamamos comúnmente las líneas de defensa. ¿A qué me refiero con esto? A que existe una primera línea de defensa, es las personas que en las administradoras están gestionando directamente los fondos, el que hace las inversiones, el que hace la asignación de los recursos en las cuentas individuales, el que hace los pagos. Esa es una primera línea de defensa. La segunda línea de defensa es la que nosotros le damos mucha importancia, es la gestión de riesgos. Riesgos de mercado, riesgos operativos, riesgos de lavado de activos, etcétera, que permite de alguna manera a esa primera línea de defensa tener un control posterior que le esté haciendo el monitoreo y el seguimiento para esas posiciones de riesgo que con recursos de tercero está tomando el administrador. Y la tercera línea de defensa, también muy importante para nosotros, es la auditoría interna, es lograr identificar y monitorear
cuál es la capacidad de ese equipo de auditoría que está monitoreando tanto la primera como la segunda línea de defensa de las administradoras. Enseguida me quiero referir a actuaciones como tal ya particulares que ha adoptado la superintendencia. Nosotros en la comunicación que enviamos al secretario de la comisión informábamos, así como en la línea que el doctor Norman Julio mencionó hace unos minutos, la superintendencia financiera básicamente ejecuta o cumple sus facultades a través básicamente de dos mecanismos. El más utilizado, que es el continuo monitoreo que ejerce sobre las administradoras. ¿Esto qué significa? Para los que no lo conocen en detalle, las AFPs y Colpensiones, así como los compañías de seguro, los bancos, etcétera, tienen un inventario de reporte de información bastante rico que le permite a la superintendencia, con diferentes periodicidades, pero en el caso particular, por ejemplo, de las AFPs, recibir de manera diaria la composición de los portafolios en los cuales están invertidos los recursos de los fondos de pensiones. Esta información, evidentemente, es canalizada al interior de diferentes áreas de la superintendencia con un único fin. Como les mencionaba hace un minuto, como hay una regulación bastante estricta respecto del régimen que deben cumplir las administradoras del régimen de ahorro individual, lo que hace la superintendencia es precisamente verificar con mucha periodicidad el cumplimiento de esos regímenes, si está invirtiendo en renta fija, en renta variable, en otras estructuradas, cuál es el riesgo de mercado que están tomando, cómo están definiendo la gestión de riesgo, qué decisiones toma al interior las juntas directivas de las administradoras. En segundo lugar, lo que hace, y no solamente digamos dentro de la Semana de la Seguridad Social, es de manera permanente la superintendencia atiende quejas de la industria de pensiones. El año pasado, simplemente para dar una cifra, la superintendencia, en particular la delegatura a la que yo represento, recibió claramente no volúmenes de los que ahora el doctor Norman Julio, recibimos más o menos 4.200 quejas, se atendieron más o menos 4.800, pero más allá del número, lo que les quiero contar es que normalmente el consumidor financiero lo que hace es acudir a la superintendencia para manifestar, tanto en régimen privado como en régimen público, diferencias relacionadas con ¿qué? Con diferencias, por ejemplo, en la liquidación de mesadas pensionales, inconvenientes, dudas sobre información que él identifica en los extractos que las administradoras están obligadas a enviar de manera periódica. ¿Diferencias en qué sentido? Por ejemplo, cotizaciones que no le aparecen, valores que no concuerdan con lo que a él su empleador le reportó, rentabilidades tanto en los fondos obligatorios como en los fondos voluntarios, y allí se define un mecanismo que existe ya de tiempo atrás en la superintendencia, básicamente para facilitar que por ese mecanismo, por ese conducto, la entidad responda de manera suficiente a la persona que está radicando la queja, que él entienda y de alguna manera valide que la respuesta que le está entregando la administradora corresponde, digamos, a la necesidad que le estaba buscando satisfacer. Tres cosas adicionales para comentar, que tienen que ver directamente con, digamos, con la información que le tiene que llegar al usuario, al consumidor, particularmente en esta industria. Como resultado de la ley 1748 que este Congreso emitió el año pasado, se emitió el decreto reglamentario 2061 del 2015 también, a instancias del cual se le instruyó a la superintendencia para que reglamentara lo que nosotros conocemos como el mecanismo de traslados o de doble asesoría. ¿Esto qué significa? No es desconocido para todos que en los últimos meses, o tal vez ya hace un año y medio más o menos, ha existido en la información de medios de comunicación como la inquietud y la necesidad de que las personas quieren trasladarse, bien sea al régimen privado al público o viceversa. Lo que busca esta reglamentación, vuelvo y menciono, sustentada en la ley 1748, fue definir a instancias y con el acuerdo de las dos industrias un mecanismo, o si me permiten el término, un libreto, con unas reglas que el afiliado, independientemente del régimen al cual esté, pueda acceder a su administrador y decirle: yo estoy interesado en trasladarme, por decir algo, del régimen público al régimen privado, y ese momento la administradora, supongamos que el caso del ejemplo de la persona está vinculada o afiliada al régimen público, está obligada a entregar información con base en su historia laboral. Señor, usted tiene tantos años, usted tiene tantos beneficiarios, usted tiene tantas semanas cotizadas, con base en esa información y con unas variables o unos parámetros de proyección definidos por la regulación, su mesada pensional en este régimen es este, pero en el otro régimen
podría ser este. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente él recibe la asesoría del régimen 1, en el cual está afiliado actualmente, inmediatamente el otro régimen, que es a donde él quiere ir, también está obligado a recibir esa solicitud y en las mismas condiciones, pero digamos, permítame la expresión, con el sombrero del administrador privado, decirle, si usted se viene para acá con la información, digamos, demográfica y con el dinero que va a trasladar del régimen público al privado, sus condiciones bajo el nuevo régimen son estas. Usted va a tener los beneficiarios que son estos, la edad de pensión suya estimada es esta, usted tiene un cónyuge con tales condiciones, según los parámetros que define el mecanismo, su mesada en el régimen al cual usted quiere venir puede ser este. ¿Qué es lo que busca esa doble asesoría o esa circular externa doble asesoría? Básicamente entregarle con información de la historia laboral real, la información al afiliado para que tome una decisión mejor informada, para que a futuro, como hemos venido oyendo ya de tiempo atrás, y el presidente Uribe es experto en este tema, pues el Estado como tal y el país y nosotros como superintendencia pues no tengamos, digamos, esas quejas y esas historias que vemos día a día de respecto de personas que tomaron decisiones erradas. Esa fue la primera regulación. La segunda regulación que salió hasta hace apenas unos 5 o 6 semanas es la circular externa 018, conocida como la de prácticas y cláusulas abusivas. Me da pena interrumpirlo, la senadora Nadia Ollel quiere hacerle una pregunta. Gracias, doctor Bonilla. Es simplemente una inquietud con relación al tema anterior que usted ha tocado. ¿Cuál ha sido el comportamiento en los últimos años de esos traslados, específicamente de los afiliados de los fondos de prima media con prestación definida hacia los de ahorro individual? ¿Cómo se ha comportado y si esto de alguna forma afecta al sistema general? Sí, señora. ¿Qué le puedo contar, senadora? Entiendo que mañana en la continuación de este debate está mi compañero del Ministerio de Hacienda, pero ¿qué le puedo contar? Lo que hemos observado en la historia reciente, me refiero a finales de 2014 y el año pasado, 2015, se ha observado es mucho más traslados del régimen privado al régimen público, ¿sí? Y cuando menciono o hago referencia al tema de la circular de doble asesoría, precisamente lo que buscábamos atacar en cumplimiento de la ley era precisamente que independientemente de la movilidad que usted quiera darle estando en uno u otro régimen, usted cuente con la información correcta de su historia laboral, de su vida particular laboral. ¿A qué me refiero? Que efectivamente encontramos, según cifras del ministerio, estamos hablando como unos 135, 138 mil personas que se trasladaron del régimen privado al régimen público. Supongo yo que, digamos, con la expectativa de buscar una mejor mesada pensional en el régimen público. Claramente ahí lo que habrá que hacer, y por eso estamos, digamos, apostándole toda la energía a esta circular, es que en la medida en que la persona, porque este es un tratamiento particular, esto no son, digamos, ley de grandes números, cada persona reciba en uno de los dos regímenes, en los dos regímenes la información particular de su historia, debería tomar una decisión mejor informada, porque claramente hemos encontrado casos donde la persona, porque el vecino le cuenta o el compañero de trabajo, que puede ser yo soy hombre y le pregunto a una mujer compañera mía, la situación pensional mía como hombre es diferente a la de ella, yo puedo ser casado con 5 o 6 beneficiarios, ella puede ser soltera sin beneficiarios, yo le puedo decir pásese inmediatamente para el régimen privado, con el entendido de mi condición en el régimen privado, que claramente es diferente al de ella y la puede inducir a un error, ¿sí? Lo que busca la circular es esa, no sabemos cuánto se pueda trasladar este año, lo que le he entendido al doctor Jaime Cardona del Ministerio de Hacienda es que estamos hablando de una cifra cercana a los 32.000 personas, claramente una cifra mucho menor a lo que se trasladó el año anterior, y lo que creemos es que básicamente está funcionando el mecanismo para que la gente, como mencionó anteriormente, esté tomando una decisión de vida, ¿sí? Al comienzo del debate alguien mencionaba, tal vez el señor presidente, este tema de la educación en pensiones es mucho más complejo que la educación en salud, por ejemplo. Alguien preguntaba, alguno de los honorables senadores, es ¿qué tanta conciencia tenemos de los que estamos acá sentados de la historia laboral que yo tengo como obligado a mantener el patrimonio de mi registro en mis empleadores? Cada uno de ustedes tiene certeza en dónde está la información, cada uno tiene certeza de si las cotizaciones se hicieron correctamente, porque claramente cuando la persona entra o hace parte de la vida laboral a los 22, 23 años, pues tiene unos incentivos diferentes y básicamente en la medida que va avanzando en su desarrollo laboral se empieza a preocupar, y normalmente lo que hemos visto, y por eso la circular lo definió así,
definió como 3 retenes, ¿sí? La regulación en ese momento en Colombia define que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Lo que dice la circular y la regulación es los que ya están cerca de la edad de pensión, pero con el requisito de los 10 años antes, este año la persona tiene que acercarse a su administradora para que precisamente antes de que entre ese periodo de 10 años en el cual ya no se puede mover, efectivamente esté convencido con la información objetiva de su historia laboral de que debe permanecer bien en el régimen público o bien en el régimen privado. La segunda parte de su pregunta, senadora, ¿eso afecta o no afecta el sistema? Claramente hay movilidad de recursos del régimen privado al régimen público. Uno puede decir, hombre, en un análisis de corto plazo se le podrían estar aligerando las cargas financieras al sistema público porque está recibiendo traslados del régimen privado. Claramente la persona se va con su historia laboral, su información, que hacía yo referencia al comienzo, pero también se va con su dinero. Entonces, de alguna manera, lo que mencionaba esta mañana en otro debate que estábamos en la Comisión Legal de Cuentas, básicamente lo que hace Colpensiones es, digamos, en el corto plazo recibir dinero que le aliviana la carga financiera. ¿Qué viene después? En el mediano plazo probablemente es ver si esa persona tomó correcta decisión del traslado, no solo para ver si efectivamente el dinero que trasladó al otro régimen le va a alcanzar para pagar la mesada que le espera, sino que la información de su historia laboral llegó completa al nuevo régimen. Porque en el momento en que pasen otros 8, 9, 10 años, o la mujer o el hombre llegue a los 57, a los 62, él va a llegar a la administradora a decirle, vengo por mi pensión. Entonces hoy, y este es el último capítulo que quiero comentarles, que es un capítulo muy importante de Colpensiones, hoy seguramente la administradora le va a decir, bueno, la historia laboral que yo tengo de usted me dice que aquí hay, por decir cualquier cosa, en el año 87 usted no cotizó a pensión. La persona inmediatamente va a decir, no, yo sí coticé, yo trabajé en X empresa, bueno, entonces resulta que ahí hay un vacío como tal en su historia laboral que a la postre le va a afectar no solamente el número de semanas cotizadas, suponiendo que está en el régimen público, sino el valor de la prima media que le va a reconocer el sistema. Lo último que quería conversar es el acompañamiento y la supervisión que de manera excesiva y detallada se aplicó sobre Colpensiones el año 2015. Como ustedes saben, en el año 2014, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional sobre Colpensiones, y esto le facilitó, le definió un marco general de actuación a la administradora que le permitiera de alguna manera tomar aire para que le facilite la gestión de dos cosas, básicamente, la información de los afiliados cotizantes que en el momento de la liquidación del IS recibía Colpensiones, y dos, un tema muy importante es poder hacer la arqueología para componer y custodiar y completar la información de historia laboral desde la constitución del Seguro Social en el año 67. Entonces, con un ejemplo lo explico rápidamente. Toda la tarea que el Estado le pone a esta nueva entidad de Colpensiones en el año 2012, en el año 2014 la Corte toma la decisión de declarar el estado de cosas inconstitucional y se vale de varias entidades del gobierno, en particular la Superintendencia, pero también nos acompañó la Procuraduría, la Contraloría, la rama judicial, etcétera, precisamente para rodear a la administradora en el interés de facilitarle el proceso de constitución y completitud de historias laborales. Cierro mi explicación básicamente para decir que gran parte del tiempo del cual dispusimos el año anterior para supervisar el sistema general de pensiones, tanto del régimen privado como el régimen público, evidentemente fue aplicado al seguimiento de los autos que emitió la Corte Constitucional, cuyo levantamiento de estado de cosas inconstitucional se dio en el mes de marzo de este año 2016, lo cual generó hacia la superintendencia, más adelante supongo tendremos la oportunidad de mencionarlo, digamos un reenfoque del mecanismo de supervisión que estamos haciendo sobre la administradora pública. Señor. Muchas gracias, señor superintendente. Hay muchas razones que desaniman la afiliación de los colombianos al sistema pensional. Yo creo que aquí han venido haciendo tránsito dos iniciativas que independientemente del origen han sido acompañadas por todos los senadores. Una, para que cuando las personas hayan cumplido la edad y tengan 800 semanas,
se les pueda anticipar la garantía de pensión mínima, y queden a deber el número de semanas, les vayan descontando las semanas que quedaron a deber. Yo creo que eso le da a las personas ilusión de que se pueden pensionar, porque hoy uno de los obstáculos es que las personas ven muy remota la posibilidad de pensionarse. Y la otra es esa seguridad, esa estabilidad laboral reforzada a quienes les falten 3 años para pensionarse, teniendo en cuenta 3 años en edad o el equivalente en cotizaciones. Uno sigue viendo con preocupación que el sistema pensional colombiano sigue teniendo un bajo número de afiliados activos. ¿Cómo está su balance hoy? Afiliados totales y afiliados activos y distribuidos por prima media y fondos de pensiones. Gracias, presidente. Presidente, a la primera parte de su intervención usted tiene toda la razón. Digamos, ahí la superintendencia ha conocido, digamos, de estos proyectos de ley. Evidentemente, como en todos los casos, acompaña, digamos, con la asesoría técnica y el enriquecimiento de cifras a la Dirección de Regulación de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, respecto de la cobertura, digamos, del régimen pensional, usted tiene también toda la razón. Claramente hoy estamos hablando de que en Colombia más o menos unos 12 millones de personas afiliados cotizantes al régimen en general, de los cuales la mayoría está en el régimen público. Desde el punto de vista de pensionados estamos hablando que en el régimen público estamos llegando como al 1.200.000 personas, y en el régimen privado, como usted lo sabe bien, es un régimen que todavía está en etapa de acumulación. Allí no estamos llegando todavía a las 100.000 personas pensionadas por el régimen privado. ¿Qué le puedo yo decir, digamos, para terminar la explicación? Con el paso de los meses y los años, la superintendencia se ha venido formando una idea y un criterio de entidades, en primer lugar el régimen privado, entidades fuertes, entidades muy bien gestionadas, entidades con un muy buen conocimiento, que básicamente lo que están haciendo es administrando un régimen como está definido en la regulación. ¿A qué me refiero? Respecto al tema de información al usuario, respecto a la gestión de portafolio y respecto a un tema que años atrás generaba mucha intriga, y era el tema de rentabilidad mínima sobre los portafolios. Eso es un tema ya superado, que las administradoras conocen, son equipos fuertes, equipos serios, con la idoneidad que desde el punto de vista del supervisor uno quisiera ver, digamos, a cargo de la gestión de estos recursos. Y por último, en el lado público, ¿qué es lo que estamos viendo? Claramente, como le mencionaba hace unos minutos, cuando acompañamos en estos casi 20 meses a Colpensiones por instrucción de la Corte Constitucional, lo que uno puede ver, y el presidente, el doctor Rivera ya lo ha mencionado en diferentes foros, logró salir con éxito de la atención de estos 4 grupos de atención que le definió la Corte. Hoy le escuché hace 2 o 3 semanas que está llegando cerca a la atención del 99.8% de las solicitudes de pensión. Claramente aquí la ley de los grandes números no es una excusa, porque quedarán cerca de 8.000 o 8.200 personas cuya complejidad en la historia laboral evidentemente a Colpensión le demandará, digamos, un esfuerzo mayor, pero lo que uno ve al final del día es que es una entidad que se está robusteciendo con el paso del tiempo, que cada vez está, digamos, en mejor condición de administrar este régimen, y claramente el tema de cobertura, el tema de montos de pensión tendrá que ser un tema que probablemente tendrá que pasar por el Congreso, pero digamos, hoy por hoy las reglas de administración que regulan tanto el régimen privado como el régimen público están en manos de entidades que desde el punto de vista de la superintendencia son entidades sanas, entidades gestionadas, que cada día aprenden. Evidentemente no hay que decirlo de otra manera, el régimen público se ve un poco en desventaja, dado que de alguna manera nace hasta hace 2 o 3 años una nueva entidad administradora como entidad nueva, no nuevo el régimen público, pero de alguna manera ella está, digamos, cambiando la forma de gestionar, cambiando la forma de enterarse y cambiando la forma de relacionarse con los clientes. Eso de alguna manera a la superintendencia con el paso de los días lo va tranquilizando, pero como en todos los casos seguimos aplicando nuestra metodología de supervisión, seguimos haciendo los requerimientos, hacemos visitas constantemente y estamos haciendo requerimientos y ajustes constantemente, digamos, en los diferentes cajoncitos en los cuales tanto el régimen público como el régimen privado administra los recursos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor superintendente. Levantamos la sesión del día de hoy. Convocamos, como ya lo anunció el secretario, para mañana a las 10 de la mañana. El señor presidente Honorio Miguel Enrique Pinedo declaró formalmente agotado el orden del día, levantó la sesión y convocó para mañana 10 de la mañana. Gracias a todos y muy buenas tardes.